Hola, te doy la bienvenida a Lo extraordinario de ti, este video podcast donde me gusta traer invitados que cuenten sus historias inspiradoras y extraordinarias para compartirlas contigo y que tú también puedas identificar lo que puede ser extraordinario en ti. El día de hoy, bueno, yo soy Mayela García, psicoterapeuta y life coach, y hoy tengo una invitada muy especial, Evangelina Sánchez, que es artista, motivadora y life coach. Y la traje porque me encantaría que conocieras su historia, porque sé que te va a inspirar y te va a gustar tanto como a mí. Entonces, Evangelina, ¿quieres presentarte tú misma? Bueno, tú ya hiciste suficiente presentación y bueno, es un placer para mí poder compartir contigo, ¿verdad? En tu video podcast y con tu audiencia. Es todo un honor que me tengas aquí. Bueno, lo único que les puedo decir para que me conozcan un poquito mejor, ¿verdad? Es que soy argentina, hija de paraguayos, vivo en los Estados Unidos desde hace 26 años y bueno, estoy enamorada del arte. El arte brota por toda mi piel desde mi infancia, ¿verdad? Desde que era niña y también el desarrollo personal, ¿no? Y bueno, me imagino que a través de la plática en esta entrevista, pues terminarán de conocer los otros detalles, ¿verdad? De mi vida un poquito para ver si así también inspiramos a la audiencia. Ujú. Muchas gracias. Y pues sí, justo, vámonos de lleno con eso. Incluso en tu fondo se ven algunas cosas que ya dejan ver que llevas el arte muy en el fondo, ¿no? Y decías que desde pequeña es algo que te ha llamado la atención y así. Entonces me gustaría justamente empezar preguntándote, pues, ¿cómo ha sido tu acercamiento al arte? Bueno, yo provengo de tanto como por parte de papá y como por parte de mamá, provengo de familias que son muy numerosas, ¿no? Y aunque por parte paterna también tenemos muchos artistas, y no quiero desmeritar a nadie, ¿verdad? Por la parte paterna, Em, en realidad, donde más absorbí todo lo que tiene que ver con arte es por la parte materna, ¿no? Mi abuelo fue un gran poeta que escribió, él no publicó nada, pero escribió tomos y tomos y tomos escribía mucha poesía, ¿no? Entre otros escritos. Y bueno, para el tiempo de él fallecer a los 101 años, él todavía estaba muy lúcido en ese entonces y escribía muchísimo, ¿no? Unos poemas maravillosos. Pero la manera en la que fuimos criados nosotros en el seno materno es que los domingos cuando nos reuníamos en la casa, ¿verdad?, de los abuelos, y éramos muchos, mi mamá tenía, ¿verdad?, eran 9 en total, entonces imagínate cuando se juntaban, ¿verdad?, en la casa 9 tíos con sus respectivas cantidades de hijos, éramos un montonazo. Entonces, después de comer, ¿verdad?, el típico almuerzo del domingo, había una tradición en la familia mía donde empezaba lo que le llamé yo por mí misma, ¿no? La maratón de arte, ¿no? Entonces, desde todos, desde el más chiquitito hasta el más grande, mi abuelo fue el que impulsó eso porque le gustaba recitar sus poemas y compartir lo que él escribía. Y entonces él motivaba a toda la familia, desde los más chiquititos, todo el mundo, ¿verdad? Y el que quería recitar, recitaba, el que quería cantar, cantaba, el que quería bailar, bailaba y literalmente nos pasábamos horas hasta el anochecer en ese tipo festival artístico totalmente natural y espontáneo, ¿no? Entonces, provengo de esa familia. Y a los 9 años fue cuando escribí la primera poesía, o sea que heredé, ¿verdad?, por parte del abuelo lo que tiene que ver con escribir y esto, ¿verdad?, de ser poeta. Y bueno, simplemente el arte nunca me abandonó, o sea, está en mí muy arraigada y en muchas facetas, ¿no? En lo personal, incluso hubo un momento de mi vida en el que yo me sentí un poco, em, la palabra no es contrariada, pero como que me hacía mucho ruido y no entendía por qué había tantas gamas del arte que me gustaban y en lo que si yo me esmeraba, ¿verdad? Soy lo suficientemente buena, ¿no? Aquí atrás mío Ujú. tengo, de este lado, tengo la lámpara, yo hago lámparas, esta es bien chiquitita, pero hago lámparas grandes, hago esculturas, trabajo con resina, pinto cuadros, canto, recito, escribo libros, o sea, lo que a mí se me ocurra en la mente, yo lo puedo hacer si quiero, si Ujú. me pongo a ello, ¿no? Entonces, por mucho tiempo es como que yo no entendía en este sentido. Mi mente sabía que si yo me dedicaba de lleno, por ejemplo, de lleno a vender arte, de lleno a vender lámparas, si me dedicaba, que se puede hacer obviamente un negocio dentro de cualquier rama del arte, ¿no?
pero yo viví muy confundida porque es como que por lo mío no iba necesariamente por ahí, ¿no? Como que siempre hubo otra corriente que internamente me llamaba, aunque no la podía distinguir. Ujú. ¿Cuál era esa otra corriente? Bueno, creo que está ligado, muy ligado a mi primer, digamos, a mi primer encuentro con el arte, ¿no? Cuando yo escribí mi primera poesía a los 9 años, fue una poesía que yo le dediqué a las mamás en general, no era a mi mamá solamente. Es una poesía muy cortita, pero, que tiene esta visión de lo que la mente de esa niña veía para qué vienen las madres al mundo, ¿no? Entonces, cuando yo escribí esa poesía, yo recuerdo haber tenido este pensamiento y esta comunicación, ¿verdad? Con Dios en mi mente, de que si Él me había dado ¿no? El talento de escribir, el talento de escribir y por ende de comunicar, ¿no? Que me lo había dado por algo. Y toda mi vida giró en torno a ¿para qué me dio Dios estos talentos? ¿Verdad? Ujú, Porque mi mente racional entendía, sí, si son bonitos y yo me esmero y estudio marketing o estrategia de venta, que para todo se tiene que estudiar para poder vender bien, ¿verdad? Cualquier arte que uno desarrolla, yo lo puedo hacer. De hecho, yo, el mercado de las lámparas aquí en los Estados Unidos, descubrí por dónde va. Yo he estado en shows donde he vendido muy bien las lámparas. Y vamos a decir, si en teoría yo quisiera hacer dinero y decir, ok, vivo del arte, ¡pum! Hace tiempo yo ya encontré por dónde iba eso, ¿no? ujú, Pero es como que me enredé mucho tiempo tratando de encontrar que el arte para mí tenía un sentido mayor. ujú, Y no fue hasta hace poco, digamos, de alguna manera, que encontré cómo integrar el arte en mi vida de la manera que yo entendí, ok, para esto es que yo hago arte. ujú. Okey, okey, qué interesante. Y Sí. bueno, vamos a llegar a ese punto, pero me gustaría preguntarte también, antes de llegar a esta integración que tiene relativamente poco tiempo, ¿por dónde estuviste buscando? ¿Dónde estabas confundida o perdida? ¿Hacia qué camino te fuiste? Estuve, por años, demasiados, por eso es que yo digo, gracias a Dios que estudié para ser life coach y le puedo hacer más cortito el camino a otras personas, ¿no? Ujú, Demasiados años estuve varada tratando de entender para qué hacía arte, por qué la quiero, dónde me trababa, cuáles son mis creencias limitantes, por qué a veces, también, ¿verdad? Porque me ha pasado, queriendo vender me he encontrado con, ¿no? Que por más de que yo quisiera, no encontraba, ¿no? La manera de hacer efectivo algunas ramas, ¿no? Del arte. Algunas las encontraba complicadas, como te digo, ¿verdad? En el tema de la lámpara, de las lámparas, es un producto que gusta mucho, pero que tiene un público muy selecto y si sabes dónde está, ujú, recurres allí y allí, ¿verdad? No tienes problema. Pero mucho tiempo mi gran reto fue eh, no saber exacto para qué quería el arte. Entonces era el tipo de persona que hacía mucho arte constantemente porque no podía dejar de producir. Me interesaba pintar y a veces yo misma, vamos a decir, me enredaba. Hoy por hoy lo entiendo que simplemente es como parte, ¿verdad? No de mi personalidad, pero es parte de mi esencia, es quien soy yo. A mí me gusta constantemente crear y constantemente me gusta estar descubriendo cosas e innovando, pero hubo una época de mi vida en donde yo decía, lo que empiezo no lo termino. No, por ejemplo, yo decía, ¿por qué no puedo dedicarme solo a pintar? Terminaba de pintar una cantidad determinada de cuadros, pero de repente, wow, descubría la resina y entonces se me antojaba hacer cosas nuevas con resina y así, ¿no? Es como que nunca termino de explotar el pozo de la creatividad, ¿no? Y me enredé mucho en eso, en no saber para qué lo quiero, cómo hacerlo dinero, hacer dinero obviamente del arte, porque creo que cualquier artista lo que busca en algún punto, ¿no? Vamos a decir que la validación mía como artista radica muchas veces en que yo pueda producir la venta, ¿no? Ejecutar una venta. O sea, eso significa, si yo vendí mi producto, quiere decir que como artista soy bueno, ¿no? ujú, Eh, la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, yo como artista, siento que es como que, wow, lo logré cuando logro, ¿verdad?, ejecutar una venta de cualquiera de las artes, ¿verdad?, que yo hago. Y tuve que trabajar mucho todo este camino, que fue bastante largo, fue en trabajar precisamente en entender qué era lo que me estaba limitando, cuáles eran, ¿verdad?, las trabas. En un tiempo de mi vida donde yo no entendía
porque no lo había estudiado, pero ni siquiera sabía que existía, de hecho, el tema este con el merecimiento, ¿no? Ujú, Pero aunque no supiera que tenía un nombre y que había una manera de trabajarlo, yo me daba cuenta que había partes de mí que, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente yo regalaba una obra que yo sabía que me había costado sacar, yo he regalado obras que tú no te quieres ni imaginar, Mayela. Esa etapa mía como artista, como digo yo, ¿verdad? Es la que hoy en día, ¿verdad? Como life coach, yo digo, personas, ¿verdad? Que están transitando ese camino y que de repente tienen la oportunidad de ir e indagar un poco más a fondo, no van a estar tanto tiempo varado en esa faceta. Yo no te ujú, puedo contar la cantidad de obra que yo regalé valiosa, porque de alguna ujú, manera mi mente, ¿verdad? No entendía que yo merecía venderla, que yo, lo que para mí de repente era, vamos a decir, se me hacía fácil, entonces yo en mi mente lo confundía como por poco valioso, porque a mí ujú, me era fácil, ¿verdad? ujú, Hacerlo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, finalmente cuando empecé a pulir esa parte fue mucho antes de estudiar, ¿verdad? Para life coach y todo eso, fue cuando empecé ese camino de entender, ok, hay algo aquí que como artista no está funcionando porque tengo que trabajar, ¿verdad? Al artista tras bambalinas. O sea, ujú, ya llegó un momento en que yo entendí, no se trata de la obra es buena, la obra se puede vender, otro artista la estaría vendiendo como pan caliente. Hay algo en mí que yo tengo que entender, ¿no? Y ujú. ese camino de a poquito lo empecé de manera, como casi todo lo que yo hago, de manera autodidacta en un comienzo, hasta que empecé a invertir a fondo, ¿verdad? En mi crecimiento a través de diferentes coaches. Ok, ok, ok. Y a ver, yo creo que una de las cosas que a mí me llama la atención, a mí me gusta el arte, ¿no? O sea, no me defino como artista como tú, pero me gusta dibujar, me gusta escribir y así, ¿no? Y tal vez por esta, que a mí me gusta el arte, yo siempre he notado que cuando me topo con personas en la vida que también hacen arte, pero que sí quisieran vivir de eso, por lo menos aquí en México, pues están muchas ideas limitantes de, o sea, la típica frase de, no, pues es que cómo vas a estudiar eso, te vas a morir de hambre, no lo vas a, o sea, ¿cómo estudias música, teatro, artes plásticas, cualquier tipo de arte, ¿no? Porque eso no, a menos que tengas contactos y que te hagas muy famoso, pues no vas a poder vivir de eso, ¿no? Es una idea que está ahí muy arraigada. Y yo conozco personas que les gusta eso, les gustaría dedicarse a eso, pero tristemente, a mí me parece triste, acaban yéndose a otras cosas que no les gustan tanto, que no les apasionan tanto por estas ideas, ¿no? Porque acaban creyendo que eso es verdad. Entonces, no sé, en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿también te topabas con estas cosas? O sea, ¿eso era parte de lo que a ti te limitaba en algún momento? No sé. Totalmente, Mm, totalmente. De hecho, la primera, y obviamente los padres no lo hacen, ¿verdad? Con intención, pero la primera vez que yo registro toparme de frente con ese primer muro que hizo que yo viera toda la vida diferente fue por parte, ¿verdad? De mi mamá y lo vuelvo a repetir, los padres no lo hacemos con intención, a veces eh, porque tenemos, ¿verdad? Un tipo de pensamiento, venimos con nuestras propias creencias limitantes o tal vez porque queremos conscientemente proteger a nuestros hijos de algo que nosotros mismos, ¿verdad? Por desconocerlo, eh, podemos llegar a dar, ¿verdad? La información equivocada, ¿no? Y esto es parte de mi labor hoy por hoy, ¿no? Difundir, cuando yo hablo del arte y el papel que desempeña el arte en la vida de cualquier ser humano, trato de hacer énfasis en esto, ¿no? De repente a la persona que le gusta algo que tiene que ver con el arte, usualmente cuando somos niños, la gran mayoría, me animo a incluirte a ti también, es muy probable que te hayas inclinado, e incluso hoy por hoy en tu vida adulta, hay ramas del arte, cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con el arte que te van a gustar más que otras, ¿no? Pero cuando somos niños, de repente a la mayoría de nosotros nos gusta que si estudiar danza cuando somos niñas o nos gustaría a lo mejor estudiar algún instrumento musical, como fue mi caso, yo quería estudiar violín, sentía, ¿verdad? Que hubiera sido una excelente violinista y por cuestiones, ¿verdad? Financieras, más que nada, no lo pude hacer porque mis padres, ¿verdad? No pudieron costear el instrumento, era muy caro en mi país y sin instrumento no puedes practicar en casa, si no puedes practicar en casa, no tiene caso que estudies, aunque sea gratuita las clases, ¿no? Pero lo primero con lo que yo me encontré fue
yo tenía 12 años, recuerdo perfecto cuando mi mamá me preguntó, 11, 12 años, me preguntó qué quería hacer, ¿verdad? La típica pregunta que solían hacer antes, ¿no? ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿No? Que uno lo interpretaba, ok, cuando termine la escuela y me tenga que ir a la universidad, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿No? Y yo Ujú, recuerdo que le dije, yo quiero estudiar filosofías y letras. Era lo que se mm, manejaba en aquel tiempo en mi país, porque en mi mente estaba la escritora chiquitita que pensaba en mi mente, yo sueño con ser escritora. Y mi mm, mente interpretaba, para saber escribir, yo necesito estudiar filosofías y letras. En mi mente no cruzó ninguna otra cosa que no fuera esa. Pero obviamente cuando mi mamá se topa con esa respuesta, ¿verdad? Ella me explica, ¿verdad? Correctamente, incluso yo me animaría a decir, ¿no? Ella me explica que esa carrera en particular, ¿verdad? De repente si yo quería ser no, maestra de escuela, profesora de algo, porque era el tipo de carrera que para lo que yo podía aspirar, yo ni siquiera mencioné el libro, ella nunca me preguntó, no se le cruzó la mente ujú, preguntar por qué lo quieres hacer, ¿no? Sino que en su mente ella asumió, si estudia filosofías y letras de profesora no pasa. Y en aquel tiempo en Paraguay, una profesora no tenía buen salario, o sea, era una profesión hasta el día de hoy, incluso creo, muy sacrificada para el tipo, ¿verdad?, de beneficios que tienen, lo que sea. Entonces, cuando mi madre me explica, ¿no? Si estudias esa profesión, ¿verdad? Profesora es lo que esa profesión, ¿verdad? Es el final que te espera, ¿no? Y es como que allí ella no le vio mucho futuro, mi mente tampoco no alcanzó a dialogar, yo no tenía la capacidad de hacer ese diálogo en ese momento, pero mi mente automáticamente dijo, ok, si yo no puedo lograr lo que yo quiero con esa profesión, entonces ¿qué caso tiene, no? Y a partir de ahí el sueño quedó totalmente enterrado. Además, me volví a preguntar, nunca más se me volvió a cruzar por la mente querer estudiar eso, ujú, ¿no? ujú, Y así es como todas las creencias limitantes vienen en algún punto de en nuestra mente infantil, que no tiene la capacidad de discernir y la tomamos como una verdad y lo peor de todo es que la sentenciamos. Decimos nunca más. ujú, Entonces, por más de que la persona, como fue mi caso, continué escribiendo por años y años y años, ¿verdad? Toda mi vida escribí, pero mi mente nunca más cuestionó si para mí era posible o no el sueño de una gran escritora. mm, Por ujú, años no lo cuestioné. ujú, Para mí no era permitido, sí, ¿no? Y eso es lo ok. que ocurre. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que así como tu historia, debe haber muchísimas más, ¿no? O sea, una infinidad. O sea, sí es algo que está muy difundido. Y entonces, a pesar de esto que pasó, tú de todas formas, o sea, seguías dedicándote al arte, pero o sea, lo hacías como un hobby, o sea, como que lo pasaste a la categoría de pasatiempo, o qué era lo que te motivaba a seguir haciendo distintos tipos de arte. Bueno, definitivamente sí lo manejé con el contexto de hobby por muchos años, ¿no? Y la razón por la cual nunca lo abandoné es porque em, a la mayoría de los artistas, ¿verdad? Aunque no estemos persiguiendo profesionalmente nuestra carrera, por ejemplo, el que canta, aunque sueñe que canta en un gran escenario con millones de seguidores y ese sea su sueño interno, a lo mejor no lo persigue en la vida por todas sus creencias limitantes, pero nunca deja de cantar. Siempre lo vas a ver con la guitarra, siempre lo vas a ver, ¿verdad? Los típicos artistas frustrados que conocemos nosotros en nuestro país y que los artistas hay muchos porque lamentablemente el arte se suele meter dentro de una categoría, ¿no? Como una gran bolsa en donde el arte es secundario, es un hobby, ¿verdad? Como que no es algo anteriormente, hoy en día está cambiando, pero Ujú, más antes, ¿no? Algunos años atrás, como que se tomaba como profesiones en las que estabas perdiendo el tiempo. Si eres poeta, te vas a morir de hambre. Si eres músico, los músicos solamente, ¿verdad?, sirven para nada bueno. Entonces tenía un estigma muy negativo, ¿verdad? Cualquier rama que girara en torno al arte. Pero el artista nunca deja de ser artista. En su interior el artista, ¿no? Vamos a decir, es como que sangra por esa herida. Entonces, si no lo hace, aunque sea como un hobby, ¿verdad? Vamos a decir, es como que, ok, me conformo, ¿no? Es como el bebé que llora y le ponen la chupeta en la boca. El hobby, al menos como hobby, yo siento que no me terminé de morir. ujú, Pero en el no terminarme de morir, vamos a decir, que yo pinte todos los cuadros, mi casa parece un museo de tantas cosas bonitas, ¿verdad? Que yo he hecho con el tiempo. Pero aunque yo lo haga como hobby, aunque yo no me lo prohíba, yo he notado, ¿no? Que am, hay una línea, como una voz interna que nunca, 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 nunca te abandona, ¿no? Y ese es a lo que yo le llamo, ¿verdad? El fantasma con el que yo lidié
Me imagino que tal vez, aunque no estemos hablando de arte, las personas también lo sienten, por ejemplo, yo he escuchado, aunque no lo mencionan de la misma manera, pero creo que es lo mismo. Cuando alguien dice, estudié ingeniería para darle el gusto a mi papá, pero yo quería hacer otra cosa. Y Ujú, entonces esa persona nunca está feliz, aunque sea ingeniero, aunque sea exitoso, aunque tenga dinero, porque en su alma quería hacer cualquier otra cosa, ¿no? ujú, Ese llamado interno que todo ser humano tiene, el artista también lo tiene cuando siente en su interior de que podría hacer con su arte algo más de lo que hace si simplemente se animara, si ujú, simplemente se diera el permiso de, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo me animara a públicamente mostrar mis cuadros, mi arte, mi cómo canto, lo que sea, ¿no? Y entonces, el artista, por más de que haga toda esa arte que quiera, por más de que se lo permita como un hobby, nunca se termina de realizar hasta que no conquista su demonio interno. Lo que sea para cada quien, porque para cada quien es diferente. ¿Mm? Wow, qué interesante. Y sí, o sea, yo creo que hay una vocecita ahí que qué bueno que no te abandone, ¿no? O sea, porque es una voz que está, yo creo, muy relacionada con tu esencia, no sé. O Ujú, sea, y hasta que no se permite expresarse más abiertamente, como que hay un pendiente que traes arrastrando todo el tiempo, ¿no? ujú. Y también otra cosa que quería, pues, preguntarte es como, por ejemplo, en cuanto a las emociones, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que no sé quién la dijo, pero la he escuchado por ahí, de que el arte nos salva, ¿no? Y Mm, en mi caso en particular, yo ubico que en momentos de crisis donde he estado muy mal y así, o sea, yo sí necesito dedicarme a hacer alguna de estas cosas, ¿no? Porque yo hago mandalas, o sea, dibujo mandalas, no como el que está allá atrás, de otro estilo, pero dibujo mandalas o escribo y lo hago en muchos momentos en los que estoy en crisis, en los que necesito expresarme, ¿no? O sea, porque al final, pues el arte es una forma de expresión. Y entonces, no sé, o sea, tú como artista que sabes mucho más de estas cosas, ¿cómo lo has vivido tú? O sea, también para ti ha sido no nada más el hobby, sino antes, o sea, sino también había un punto donde te permitiera expresar emociones o cosas que de otras maneras no se puede expresar. Totalmente. De hecho, yo comparto también, ¿verdad?, el mensaje de que el arte sana, porque es Ah, literal. Nosotros usamos, por ejemplo, la escritura en coaching, nosotros la ujú, entendemos como una herramienta curativa y creativa, ¿no? Entonces, vamos a decir que para un life coach normal, al menos escritura lo tiene allí a la orden de la mano. Em, pero cualquier cosa que tiene que ver con tu mente, ¿verdad? Estar ocupado haciendo algo que es creativo por sí solo es terapéutico en sí mismo, ¿no? Tú agarras a una persona que está bajo estrés, por ejemplo, y le propones calmarse. Es más, no le tienes que decir ni qué hacer. Le pones pinceles, le das la oportunidad de que tenga pinceles allí, pintura y un lienzo enfrente donde pueda poner allí lo que se le antoje y la misma naturaleza que nosotros tenemos va a hacer que el pincel, ¿no?, agarre y la mente conecta directo con el pincel y de allí va a salir lo que sea que su alma necesita, ¿verdad?, drenar. Puede ujú, salir unas flores hermosas, como puede salir algo que totalmente la persona diga, ¿qué es esto?, ¿no? Pero es la expresión de nuestro ser sanando a través del arte. ujú, Y yo en lo personal concluí, ¿no?, que el arte en mi vida, y me imagino que en la vida, ¿verdad?, de muchos de los artistas también, eh, en el final yo entiendo al arte como la herramienta que mi alma eligió para venir a trascender todas esas pruebas de la vida, ¿no? Es como decir, ok, el panadero eligió hacer panes, ¿verdad? Como herramienta, o el ujú, carpintero, carpintería, y las personas, ¿verdad? Que elegimos cierto tipo de arte, elegimos el arte como una herramienta para expresarnos, para sanar, para comunicar, ¿no? Para expresar qué es lo que queremos en nuestra vida, lo elegimos como una herramienta para dejar nuestro legado, ¿verdad? Porque todos vinimos a eso en el final del día, todos vinimos a hacer algún tipo de servicio porque no vinimos simplemente a respirar, reproducirnos, ¿verdad? Envejecer y morir. Vinimos a algo más esta vida y todos tenemos ese sentido, ¿no? De que nuestra existencia tiene que tener algún significado mayor, ¿no? Y entonces cada persona vino equipado con algo en particular y vamos a decir, el que eligió el arte porque lo siente
en el alma, cualquier tipo, ¿verdad? De arte, es simplemente su herramienta con lo que eligió venir a trascender, ¿verdad? En esta vida física, eh, todo tipo de cosas, porque yo no vine como artista simplemente a aprender, ¿verdad? Estudiando y practicando, a pintar bien o escribir bien o cantar bien y vender de eso y vivir de eso y decir, me realicé como artista. Esa es una parte, pero en realidad el proceso ese de hacer con el arte eso que yo quiero, en realidad yo lo tengo que utilizar durante toda mi existencia para pulir mis miedos, para saber para dónde voy, para saber qué es lo que quiero, para saber qué es lo que quiero comunicar. Entonces, en el final del día, yo me di cuenta, todo esto que yo hice como arte, que antes no le podía encontrar una explicación, ahora la tiene y la tiene clarísima. Porque de no ser por el arte, tal vez habría elegido mi alma otro tipo de herramientas, ¿no? Pero el arte en particular es simplemente ese vehículo que me permite a mí am, manifestarme, expresar quién es Evangelina dentro de esta vida en Ujú, el plano físico. ujú. Wow, qué bonito. Em, y bueno, a ver, voy a recapitular un poquito de lo que hemos hablado. Entonces, tú siempre has tenido esta cercanía con el arte. En algún momento, también como hobby, cuando sentiste que no podías dedicarte de lleno a eso por todas estas creencias limitantes y esto que de pronto nos dicen y el contexto social y todo, pero siempre estuvo ahí, en parte porque lo disfrutas, porque te gusta, porque tienes una conexión especial con eso, en parte como una herramienta para expresar lo que necesitas, pero al final eso quedó como presente, pero a un ladito en el camino, me parece, ¿no? Y tú también te dedicaste a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, am, ¿hacia qué camino tomaste en cuanto a, no sé, en lo profesional, en lo laboral? Antes de empezar a dedicarte más al arte. Ujú. Bueno, yo el arte, ¿verdad? Como sabes, nunca lo abandoné. Siempre de lado, siempre estoy, ¿verdad? Porque también cuando necesito, por ejemplo, ahora que vamos a decir, mi profesión principal es la de life coach y yo utilizo el arte como una herramienta dentro de mi coaching porque desarrollé ciertas cosas que incluso descubrí allí en el camino. Pero aún suponiendo que yo me dedicara a otra cosa para costear mi vida, ¿no? Financieramente costear mi vida, el arte siempre, ¿verdad? Estaba allí porque el arte es a donde yo recurro cuando necesito recargar baterías. Vamos a decir, no sé, alguien que cuando está muy saturado por el trabajo que tanto le apasiona, pero necesita cargar baterías y se va a la playa, o se va a pescar, o se va a la naturaleza, donde yo recargo batería es precisamente haciendo arte. Ahí es Ujú, donde yo me olvido de todo, ¿verdad? Puedo estar horas allí y el mundo se me acaba. En ujú, ese momento las horas no existen. Entonces, el arte propiamente, yo nunca, no recuerdo momentos de mi vida, o mejor dicho, sí recuerdo etapas donde he abandonado el arte por buenas temporadas, y fueron etapas en donde por creencias limitantes también, te voy a poner ejemplos. Hubo etapas donde, por ejemplo, cuando estuve criando mis hijos que eran muy chiquititos, por una cuestión lógica, ¿no? Mamá, estoy creando ahí, cuidando niños pequeñitos, y ustedes sabrán, ¿verdad? Los que son mamás y papás sabrán que cuando uno saca pinceles, pinturas y con ujú, niños de 3 4 años, no es una muy buena ujú, combinación, ¿verdad? Enseguida los niños dicen, yo también quiero pintar. Entonces uno como que se fastidia mucho en esos momentos, ¿no? Y en esa etapa en la que yo estuve criando a mis hijos, por ejemplo, sí utilicé arte, sí hacíamos, porque mis hijos son personas muy artísticas también, pero es como que yo también le di tiempo, ¿verdad?, a la mamá. Entonces, en esos momentos hubo temporadas donde yo por años, por ejemplo, dejé de pintar. Yo pintaba cuadros al óleo en aquel tiempo y los cuadros al óleo, ¿verdad? Como el óleo no se seca rápido, tarda como 7 días en secar, ¿verdad? Una capa de pintura de óleo. Entonces, obviamente, yo lo había dejado por una larga temporada porque la vida me había llevado, ¿verdad?, en otro momento. De repente, eh, todas estas etapas de la vida donde uno está en un hogar, ¿verdad?, joven, creando hijos con la pareja o atravesando cierto tipo de problemas a lo mejor que uno tiene, tanto, ¿verdad?, financieros o de pareja, hace que a veces uno ponga el arte, si no es de lo que tú vives, si no es tu trabajo fundamental, lo más probable es que lo dejes en una esquina esperando, ¿verdad?, que en algún momento te vuelvas a dar el permiso de decir,
ok, ahora es nuevamente tiempo de volver a sacar esto del cajón, ¿verdad? Ujú, Pero eso también es parte de creencias limitantes dentro de el contexto de la persona que sabe que en el fondo de su ser nació para ser artista, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, hoy por hoy te puedo decir, yo soy life coach, pero dentro del life coaching yo estoy ejecutando arte, ujú, porque yo desde que tengo 9 años sentí que nací para comunicar. ¿Y qué es lo que estoy haciendo hoy en día? Todos los días estoy respirando arte por los poros porque estoy comunicando todo ujú. lo que hay dentro de mi ser, ¿no? Tú eres artista porque estás allí detrás de un micrófono en tu podcast, aunque tú creas que no lo eres, ¿no? Y la mayoría de las personas creen no tener eso de artista, entre comillas, cuando en realidad están haciendo arte todo el tiempo. E incluso también aprovecho para mencionar que el arte en nuestra vida es hiper importante, no solo porque yo lo ejecuto, porque yo lo produzco, el arte, sino desde el momento en que tú escuchas canciones para meditar, canciones para alegrarte, canciones para relajarte, ¿no? Que te deleitas viendo una película o alguien bailar, el arte dentro de tu vida tiene ese papel importante y terapéutico y sanador que lo tiene para mí que ejecuta el arte, ¿no? O sea, Sí. el arte para cualquier ser humano dentro de este mundo es hiper importante, aunque socialmente le hemos dado un lugar de puede esperar, puede ser un hobby, ¿verdad? Y esto yo lo explico claramente porque viene a nuestra sociedad de una manera muy inconsciente, ¿no? Y yo entiendo que a veces los papás no pueden y todo eso se entiende, es parte de todo lo que tenemos que acumular como heridas de la infancia que alguna vez, ¿verdad? Llegado un momento nos toca tener que ir y sanar. Pero, por ejemplo, cuando un padre un padre y una mamá se encuentra que de repente tiene la niñita que estudia ballet y que le encanta, pero que tiene que comprar los trajes y que tiene que irse, ¿verdad? Con el equipo a bailar aquí o a bailar allá y todo eso requiere gastos. Cuando un padre se encuentra ante, ¿verdad? Lamentablemente tener que elegir entre le compro los vestidos a la niña para que siga bailando o pago la renta de la casa, ¿verdad? Donde vivimos todos, usualmente la elección es obvia, ¿no? Hay que pagar la casa porque esto es una prioridad mayor de sobrevivencia, de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa en ese diálogo que no se dice de manera directa? Pero cuando uno tiene que abandonar clases de violín, clases de piano, clases de ballet, porque papá y mamá no lo pueden costear, indirectamente dicen, eso no es importante y puede quedar en un costado. Por Ujú, eso es que una gran mayoría de las personas, incluso por una cuestión social, yo también he notado que cuando el hombre decide que quiere dedicarse al arte y el hombre se aferra a eso, se le impulsa y se le permite y se le va. Pero la mujer por una cuestión social es como, habiendo tantas prioridades, lo que sea, podés dedicarte a otra cosa y el arte como que queda, ¿verdad? Lo podés hacer como hobby o si lo quisiera, ¿verdad? Una mujer que está criando hijos, se quiere dedicar al arte, a veces siente, y te lo digo por los clientes, ¿verdad? Con las que yo ujú, trato, sienten como que como mujer, su papel de mamá, cuidando hijos o lo que sea, como que tienen que luchar el doble para ganarse ese derecho de decir, es lo que yo amo y por qué no lo puedo hacer como cualquier ujú. ¿verdad? Otra persona lo haría. Wow, sí, 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 tienes mucha Parte de razón. Y ese por paquete. ejemplo, ahora que pasó esto de la pandemia, yo creo que ahí se hizo muy evidente de lo importante que es el arte, ¿no? O sea, porque a la hora que nos tuvimos que quedar encerrados, pues sin arte seguramente muchos hubiéramos enloquecido, ¿no? O sea, sin música, sin películas, sin cosas que hacer que nos conectaran con este tipo de expresiones, ¿no? Ujú, Y total. ahora quisiera preguntarte sobre este camino de life coach, ¿no? O sea, por un lado está tu parte artística, pero también eres life coach. Entonces, ¿qué fue lo que te fue acercando a esta área, bueno, a esta profesión como life coach? ¿Qué te llamó hacia allá? Bueno, fue un camino que vino de manera muy orgánica, porque yo, mientras estuve estudiando la certificación, la mayor parte, durante todo el tiempo me había enfocado en todo lo que tenía mi especialidad era todo lo que tenía que ver con, divorcios, relaciones codependientes y, el amar consciente y el propósito de vida, ¿no? Esas 4 cosas para mí eran fundamentales. Y de hecho, ya muy, muy, muy cerquita de certificarme,
en las redes me conocían, ¿verdad? Obviamente, por hablar de divorcio, de todo esto que tenía que ver con esa especialidad. Y cuando estaba por certificarme, no es que entré en pánico propiamente, pero sí, algo dentro de mí dijo, no me veo toda la vida hablando de, no, hablando de divorcios, no, no me vi con la Ujú, especialidad de que yo soy la coach que es conocida por hablar de divorcios y de todo este. Entiendo, es una situación que viví en mi vida, ¿verdad? 2 veces, que la pude trascender. De hecho, ayudo muchísimo a personas que pasan, ¿verdad? Por este tipo de procesos en su vida, porque es algo, ¿verdad? Que lo puedo hacer sin problema. Pero yo en ese momento es como que vi el arte alrededor mío y sentí ese llamado que me habló, pero clarísimo, ¿no? Ni siquiera habló, gritó. Es como que pegó un grito desesperado y dijo, ¿dónde me vas a dejar a mí al final si te vas a...? Porque uno entiende que cuando tú tienes que tomarte en serio una carrera y te vas a especializar en algo, ¿no? Es como decir un doctor, ok, tiene que decidir en si se hace especialista en cirugía del corazón o si se hace especialista, ¿verdad? En cirugía del pie, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, claro, ante tener que decidir, ok, me voy a tomar en serio esto porque estamos tratando con la vida de personas y todo, ¿verdad? Yo me tomo muy en serio mi carrera. Simplemente en ese momento me di cuenta, wow, siempre voy a estar dividida y, mm, y- y- y aunque no vi muy, muy claro, porque al principio no lo vi muy claro, ¿no? De dónde venía, me costó tiempo encontrar cuál es el mensaje que quiero llegar, cuál es el cliente ideal al que le quiero hablar, no lo encontré bien, bien rapidito. Pero lo primero que aterrizó, ¿verdad? En mi plato, como digo yo, fue ese sentimiento de, ok, yo como life coach quiero no, el arte es tan importante en mi vida y yo sabía que el arte había algo que me estaba queriendo comunicar que tarde o temprano lo iba a terminar por ujú, entender, ¿no? Entonces dije, ok, voy a ayudar a personas que, al igual que yo, sienten tan profunda, no tan fuerte, esto de que a lo mejor dejaron abandonada alguna beta artística por el camino, como fue mi caso. Yo dejé, no solamente por años, no me permití escribir ¿no? un libro hasta que finalmente me di de lleno a la tarea, ¿verdad?, de terminar la novela y publicar mi primera novela que la publiqué en el año 2020, pero también había dejado yo en mi juventud, dejé la carrera de cantante profesional, que también en algún momento la retomé, aunque no la persigo hoy por hoy de manera profesional, pero la retomé como parte de sanar a la artista interna que yo traía, ujú, ¿no? Entonces dije, ok, así como yo alguna vez sufrí tanto por esta cuestión del arte, hay gente allá afuera, un montón, que tiene, ¿verdad? El mismo, ¿verdad? Sentimiento de dolor, porque es literal un sentimiento de dolor. Cuando tú no te permites expresarte, cuando tú sabes que querrías cantar, por ejemplo, yo tengo una hermana que está en pleno lanzamiento, ella es cantante compositora, ella compone música divino, eso es algo, ¿verdad? Que a mí no se me da fácil, yo escribo poesía, pero a ella se le da muy bien escribir música. Y ella de hecho, fue clienta mía por años también. Lo abandonó por las mismas creencias, porque a veces estás en pareja y crees que tu pareja, por ejemplo, uno cree, ¿verdad? Que la pareja te limita, que la pareja no quiere, que la pareja te pone peros. Y ese es el pan de cada día cuando yo lidio con clientes que abandonaron, porque obviamente mis clientes son personas ya de una cierta edad, ¿no? Mis clientes no son niños de 20 años que tienen la vida por delante y que van de lleno a su arte, sino que son esas personas que se limitaron por años creyendo que no pueden y obviamente la mayoría a lo mejor tiene pareja y muchos de nosotros creemos en algún momento que por ejemplo, nuestra pareja nos limita, que nuestra pareja no nos apoya, que nosotros querríamos, pero nuestra pareja X, ¿no? Y allí, curiosamente, siempre se conjugan las dos especialidades que al final, ¿verdad? Tengo, que es ayudar al artista, que viene casi siempre, en un bien largo, 99% me animo a decir, viene con el problema de que cree que su pareja es algún tipo de limitante dentro de lo que es sus ganas de expresar dentro del arte. Y cuando empezamos a trabajar y se dan cuenta de que eso no es así, ¿no? Es como todo. Tú entregas tu poder a alguien más. Tu ujú. merecimiento te hace creer que no eres lo suficientemente buena o bueno como para merecer ir de lleno a eso que tú deseas, ¿no? Y bueno, mi hermana y un montón de otras personas han pasado por ese camino hasta que finalmente un día
¿verdad? Gracias a una sesión de coaching o a escuchar podcasts, ¿verdad? Como el tuyo, abren el entendimiento y dicen, ok, la vida es una sola y si a esto es lo que vine, no me voy a morir con esto adentro. Ujú, Porque ujú, es como si te murieras con, si no lo sacas, es un tumor allí que se convierte, a lo mejor no en un cáncer físico, pero en un cáncer del alma, porque ujú, tú te sientes que estás enfermo, que no estás haciendo en la vida lo que viniste a hacer. ujú. Sí, 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 qué fuerte. Pero me parece súper lindo este camino que has transitado tú, donde ha estado siempre presente el arte en tu vida de una u otra manera, incluso con estos momentos donde te has alejado, pero, o sea, siempre ha estado ahí, ¿no? Y ahora que con tu formación de life coach, o sea, se integra perfecto en este sentido de, por un lado, creo que te ha ayudado a sanar a ti, a tu artista herida, ¿no? Como decías. Y después de sanarte tú en ese aspecto, pues entonces ahora puedes ayudar a otras personas. Y me imagino que por aquí va, pero ¿qué fue lo que finalmente entendiste de para qué Dios te dio este talento y te acercó así al arte? Ujú. Bueno, en mi caso te puedo decir, que lo mencioné, ¿verdad? Anteriormente un poco. eh, el arte en mi vida vino porque es la herramienta que me permitió, mira, si yo no hubiera atravesado como artista el dolor del artista cuando se Ujú, frustra, del artista cuando quiere y no puede, del artista cuando sabe que se está limitando y que es puro revolú en la cabeza, porque yo lo entendía, ¿verdad? Pero me costó mucho tiempo sanarlo. Si yo no hubiera pasado eso como artista, no podría entender cuando viene un artista y se sienta enfrente mío a hablarme de sus dolores, ¿no? Entonces, primero me tuve que sentir artista para después poder ser life coach que ayuda a personas, ¿verdad? Pasando por el mismo proceso. ujú, Cómo al final yo, eh, eh, porque obviamente yo hago de todo. Por ejemplo, en noviembre yo voy a estar en un show donde voy a estar vendiendo mis libros, donde voy a estar vendiendo esculturas, porque también vendo arte, ¿no? Pero vamos a decir que como yo hoy por hoy me puedo describir que como artista me siento realizada. Me siento realizada como artista porque ya no es ese fantasma que me despierta literalmente en las noches con ese pensamiento de qué hubiera pasado si yo me hubiera animado a cantar. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera animado a escribir un libro? El si hubiera de todo ser humano, ¿no? Entonces yo ya no lidio con eso porque yo ya lo trascendí. Yo ya dije, esto es algo con lo que yo no me voy a morir. A como dé lugar, ujú, pero yo tengo que ir a por ello, ¿no? Como dicen los españoles, a por ello. ujú, Entonces, el arte hoy por hoy, yo lo integro dentro de mi coaching, o se integró, vamos a decir, de una manera orgánica, por esto que yo te explico, ¿no? Yo tuve que hacer todo ese camino para poder entender, ¿verdad?, cómo, para poder entender, ¿verdad?, el dolor de la otra persona. Y a la vez, porque el arte tiene, por sí mismo, tiene muchas maneras de utilizarse para sanar. Yo, por ejemplo, descubrí de manera accidental, esto no fue que lo estudié en algún lugar, pero yo estaba queriendo, como empecé aquí en septiembre en mi comunidad, la Asociación Hispanoamericana de Delaware me propuso, ¿verdad?, dar estos talleres en la comunidad, ¿no? Talleres de superación personal y arte, porque ellos veían que eso era lo que yo estaba, ¿verdad?, difundiendo en las redes, ¿no? Hablaba de superación personal y un poco de arte le metía en el medio, cuando yo misma todavía no sabía muy bien cómo armar todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el director de esta fundación me propuso dar estos talleres y yo lo acepté incluso como un poco de reto, vamos a decir, porque yo dije, ok, sobre la marcha voy a ir viendo cómo integro arte con desarrollo personal, ¿no? Y entonces, bueno, me senté a la tarea de decir, ok, ¿cómo puedo, te pongo un ejemplo, cómo puedo poner un taller de sanar niño interior y mezclarlo con arte? Ese taller en particular lo mezclé con escritura creativa y curativa, ¿no? De repente dije, ¿cómo puedo integrar un taller, ¿verdad?, de creencias limitantes? Y se me ocurrió, bueno, a través del proceso de pintar, mientras vamos pintando, yo puedo explicar cómo se generan creencias limitantes, ¿no? Divino. Y así los voy armando, ¿no? Pero hubo un taller que a mí me impactó muchísimo. Yo estaba queriendo diseñar, ¿verdad? Y lo estaba haciendo yo solita, un taller donde yo pudiera explicar el contexto de identidad, cómo nosotros
formamos nuestra identidad y cómo nosotros podemos cambiar esa, vamos a decir que nuestra identidad de alguna manera yo la puedo moldear como yo quiero. Si yo soy una persona tímida, pero yo quiero ser una persona extrovertida, yo puedo moldear esa parte, ¿verdad?, de mí y convertirme en alguien más extrovertido, con menos miedo, ¿verdad?, a enfrentar a las personas o o a exponerme, ¿verdad?, a un contexto social. Entonces yo, tratando de ver cómo funcionaría, me puse, ¿verdad?, a pintar algo y de esa, a pintar mi cara en un espejo, mejor dicho. Y de esa experiencia, de repente nomás me di cuenta que había surgido algo allí, que la pintura me transmitió a mí un mensaje, vamos a decir, que salía de mi inconsciente, ¿no? Y entonces descubrí literal que si tú le ponías, vamos a decir, antes de ponerte a pintar, le ponías una intención a- al cuadro, ¿verdad? En este caso de tu rostro, ¿no? De ti misma, el cuadro después cuando salía, como es algo que, al igual que la escritura, el cerebro conecta directo con la mano y cuando tú te pones a escribir, sale de tu inconsciente cosas, ¿verdad? Que van saliendo Ujú. cuando hacemos nosotros journaling. Con la pintura es igual, tú te pones a pintar y de repente, por más de que tú quieras hacer el cuadro de una manera determinada, el cuadro tiene como vida propia. Ujú. Hace, ¿verdad?, algo determinado que tú no te lo explicas, pero cuando lo terminas y tú lo miras, te puede traer, ¿verdad?, un mensaje que para ti tiene total sentido e incluso puedes sacar cosas de tu pasado que tú no te diste cuenta en qué momento salieron, pero allí el cuadro te lo refleja. Y Ujú. lo puse a la práctica, fue el último taller que tuve hace 2 semanas aquí con la comunidad, y lo puse a la práctica y quedé asombradísima de cómo, literal, a cada persona le salió algo y, hubo personas que lloraban porque lo que salió, ¿verdad?, de allí era tan, ¿verdad?, tan profundo y sale literal de una pintura, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. así es como en el final el arte conecta conmigo. Yo entendí, okey, Dios me lo dio y ahora entendí por qué me dio tantas cosas dentro del arte. Porque yo en cada cosa que hago, yo misma lo iba de manera intuitiva. Yo a veces decía, cuando yo estaba creando una lámpara, yo decía: "Guau, todos los procesos desde el comienzo hasta el final", ¿verdad? Cuando uno termina de hacer una lámpara, en mi mente yo decía, ¿cómo se parece a los procesos de vida, no? Cuando te encontrás con trabas, cuando tenés que descoser algo porque no te quedó bien ¿no? Y se te convierte en ese momento en un reto, y cuando al final, ¿verdad? La adornás y le pones piedritas y queda tan bonita, y cuando es laborioso, la resiliencia, la paciencia, lo que sea, yo le Ujú. encontraba ese sentido, ¿no? Y entonces entendí que el arte en mi vida, más que, o mejor dicho, no solo soy un artista que puede vender su arte, pero el arte en lo particular para mí es esa herramienta que yo utilizo para poder, hacer aterrizar de una manera creativa, divertida incluso, estos conceptos de, desarrollo personal, ¿no? Y tal vez porque al público al que yo le quiero llegar es ese público que no viene buscando, necesariamente, no viene buscando de motus propio, el desarrollo personal, ¿no? Entonces, a lo mejor viene: "Okey, esa clase parece entretenida", y de golpe se encuentra con que, Ujú. ¡wow!, viniste a abrir un poco tu cabeza. Ujú, ujú. Sí, Ajá. wow, qué padre. O sea, me imagino que hay muchísimos descubrimientos en estos talleres, o sea, porque además sí, yo creo que conectar con el arte como que apaga la parte racional un ratito, deja que fluyan otras cosas, pero al mismo tiempo, al dejar fluir eso, pues sale esta información que de pronto no te esperas, ¿no? Entonces, qué bonito, Ujú. qué interesante. Em, y bueno, a ver, quisiera preguntarte, después de todo este proceso que tú has vivido, donde ya también tienes mucho más claras estas cosas que antes no entendías y donde has podido integrar tu profesión como life coach y artista y bueno, motivadora también, mm, ¿qué dirías que es lo extraordinario de ti? ¿Qué es lo extraordinario de mí? Buena pre buena pregunta, buena pregunta. Am, definitivamente diría que lo extraordinario de mí es que la adulta logró logró entender lo que la niña de 9 años vio con una claridad increíble. Por muchos años de mi vida yo lo olvidé, ¿no? Pero no lo olvidé
al punto ¿no? de que nunca más lo recordara. Mi niña de 9 años, que no sé si mencioné eso cuando comenté que yo escribí mi primera poesía a los 9 años. Y esto es algo que usualmente suelo contar, ¿verdad? Cuando cuento un poquito de dónde viene todo lo que yo hago, ¿no? Cuando yo escribí mi primera poesía a los 9 años, esta poesía para las madres, yo recuerdo haberle preguntado a Dios, ¿verdad? Si me diste este talento, ¿para qué me lo diste? Y yo creo que lo extraordinario de mí es que yo logré comprender para qué Dios me dio estos talentos y para mí es extraordinario haberme animado a decirle que sí a esos sueños de la niña. Finalmente, ¿verdad? Yo la rescaté y dije, si esa niña podía ver con claridad que vino a este mundo para algo más que a simplemente, vamos a decir, batallar, como a veces sentimos la mayoría de nosotros en algún punto de nuestra vida, que sentimos que batallamos, que no entendemos nada de nuestra vida, pero si esa niña lo veía con tanta claridad, ¿verdad? La adulta tiene que tener la capacidad de volver el camino hacia atrás y rescatarse a sí misma, ¿no? Y obviamente a través de sanar heridas de la infancia y todo, yo creo que lo extraordinario es para mí haber logrado hacerlo y haber entendido qué es literal lo que yo vine a hacer a este mundo. Y yo vine con mis talentos, yo entendí que Dios me dio un talento que me lo dio para algo. Y yo hoy por hoy le hago honores a lo que yo creo con total humildad que es para lo que Dios me dio mis talentos. Porque hubo un momento de mi vida, Mayela, en que yo entendí, un día tuve este pensamiento, si el día que yo me muera no me voy a llevar ni el arte que hago, ni el dinero que haga vendiendo arte, y no me voy a llevar absolutamente nada, entonces hurga un poquito más profundo qué es lo que viniste a hacer, ¿verdad? En esta vida, si literalmente no es lo material lo que te vas a llevar. Entonces mi mente alcanzó a discernir que aunque yo quiero ser un artista, y es más, me lo merezco y hasta sé que lo voy a lograr, tener millones vendiendo libros algún día, millones vendiendo mis cuadros, todo eso es posible. Pero si eso yo no me lo voy a llevar, entonces para mí la pregunta fue un poco más allá. Entonces, ¿para qué Dios nuevamente, ¿no? ¿Para qué Dios te lo dio? Y yo entendí que el arte tiene esa capacidad de unir a las personas. Tú te puedes, lloras con una canción, te puedes unir en un momento de diversión, ¿verdad? Cuando una familia se reúne y están compartiendo un momento único a través del arte, el arte tiene esa capacidad de unirnos como seres humanos y es por esencia la herramienta fundamental incluso, ¿verdad? Que Dios utilizó para comunicarse con nosotros y para, cuando David quería agradar a Dios, tocaba, ¿verdad? El arpa, la música, todo lo que tiene que ver con el arte está muy ligado a nuestro creador. Y el arte tiene eso, ¿no? Que nos une como seres humanos. Entonces, si cualquier persona que me está viendo puede entender que el arte dentro de su vida es ese puente que te une con otro ser humano y que puede dejar un legado, que puede ser la herramienta que sana una herida, con eso tu arte cumplió la función en esta vida. Y entonces para mí eso es lo más extraordinario, haber Ujú, podido entenderlo, ¿verdad? A tiempo lo suficiente como para poder, ¿verdad?, hacer algo con ello. ujú. Sí, y como dices, a tiempo, ¿no? O sea, pues no hay tiempos, pero pasó esto, tu proceso fue perfecto como fue, y ahorita yo creo que mucho de lo que te ha traído los resultados que tienes en tu vida en este momento viene porque justo estás alineada con este talento y estos dones únicos que tú tienes, ¿no? Entonces, eso está increíble. Muchísimas Y gracias. ya para ir aterrizando y cerrando, o sea, creo que podríamos seguir hablando muchísimo, pero, pero em, ¿qué mensaje podrías dejarle a las personas que nos escuchen, sobre todo pensando en si hay alguien por ahí que, como estos artistas frustrados, ¿no? Que quieren hacer arte, quieren pintar, quieren cantar, quieren escribir, lo que sea, pero siguen teniendo esta parte que los limita, que dicen, oye, es que no me animo, es que qué va a pasar, es que no sé si voy a poder, es que me voy a morir de hambre o no sé. ¿Qué le dirías a estas personas que pudieran estar escuchando? Mm. Bueno, yo creo que definitivamente hay muchas barreras que uno va derribando, que uno va comprendiendo a lo largo, ¿verdad?, del camino. Pero la principal que yo encontré, ¿verdad?, en mí es esa una que parece que es una sola, ¿no? La gran barrera de
no, lo que hay más allá de donde yo no puedo ver, ¿no? La tan famosa barrera del terror. El artista cuando quiere exponerse a hacer su arte, con lo primero que se encuentra, que para el artista es, ¿verdad?, grandísimo, es eso primero que tiene que hacer si quiere ir, ¿verdad? Y como digo, ¿no? Ir de lleno y agarrar y comprar las pinturas y dedicarse a hacer pinturas si es lo que quiere pintar, o ir y pagar esas clases, ¿verdad? De danza, que a lo mejor porque no pudo estudiar cuando era niña, ¿no? Hay tantos talleres para adultos hoy en día y todo eso, ¿no? Pero lo primero con lo que nos encontramos es con ese temor de, si me animo, ¿qué pasa?, ¿no? Y ese temor parece que es un monstruo de 1000 cabezas que literal que te va a comer, ¿no? Uno le tiene muchísimo miedo, porque no sabemos lo que hay allá. Entonces, yo lo que les puedo decir, ¿verdad?, cerrando un poquito el mensaje, es que ese monstruo no es tan grande como uno en la mente se lo imagina. Y, yo digo, ¿verdad?, hoy por hoy yo me estoy comiendo el elefante a bocados. Cuando uno mira, el sueño de un artista muchas veces suele parecer muy grande en la mente de uno, ¿no? Vamos a suponer, yo cuando, antes de ir y enfrentarme de lleno, pero eso es tema para otro podcast, con el tema de cantar nuevamente, profesionalmente, yo volví a cantar profesionalmente a los 43 años, después de haber renunciado cuando yo tenía 18. Y lo hice porque era un fantasma muy fuerte en mi vida, que constantemente me hacía sentir qué hubiera pasado si yo me hubiera animado a los 18, en vez de abandonar, hubiera continuado cantando, ¿no? Pero cuando un artista piensa, ¿verdad?, en su arte, usualmente, como cualquier persona, ¿verdad?, soñamos en grande. Tenemos sueños de que cantamos en un escenario, de que vendemos discos, de que un montón de personas, ¿verdad?, les agrada lo que hacemos, o el que escribe, ¿verdad?, sueña con ser bestseller, o el que pinta cuadros sueña con ser, ¿verdad?, un pintor exitoso. O sea, soñamos en grande. Entonces, cuando tenemos que animarnos a salir, como quien dice, del closet, el sueño es tan grande que, decimos: "Yo no soy capaz". Entonces, prefiero volver a meterme en la cajita, que aquí por lo menos estoy seguro, ¿no? Pero entonces yo lo que digo es: "Okey, el sueño es grande, pero hay que empezar con decir: 'Me gusta pintar, me voy a la tienda, compro pincel, pintura, papel', y me lo permito", porque en el permitirme está el secreto. Si Ujú, tú nunca te lo permites, entonces es como que nunca te das el permiso de hacer absolutamente nada. No, absolutamente nada. Yo cuando quise volver a cantar, profesionalmente, me lo permití. Empecé a ir a un restaurante karaoke y cantaba en el karaoke como el resto del mundo. Pero fue, ¿no?, ese pasito de bebé para volver a enfrentarme a ese literal monstruo de 1000 cabezas. Y me daba unos pánicos horribles en el karaoke de mi barrio. Yo no sabía cómo sudaba, transpiraba, una cosa horrible ujú, cantar, porque me tenía que enfrentar a ese demonio, ¿no? Y como ujú, digo, el artista se enfrenta a eso y le parece tan terrorífico que prefiere abandonarlo. Pero no, no, permitírselo así sea como un hobby. Yo hoy por hoy me doy cuenta de que llegué hasta aquí y logré rescatar toda mi arte porque hubo ese un factor. Me lo permití como un hobby. ujú, Aunque yo dije: "Aunque sea para mirar cuadros en mi pared, pero yo voy a seguir pintando, porque al arte no la voy a matar dentro mío". Y al ujú. final todo eso tuvo, ¿verdad?, una respuesta en el camino. Ujú, sí, y yo creo que este es un mensaje muy valioso porque te digo que sí me he topado muchas veces con personas que traen ese fantasma ahí, ¿no? Y me parece, pues, digo, cada quien tiene sus propios caminos, ¿no? Pero a mí siempre me despierta estas ganas como de motivar y de decir, no, o sea, no lo abandones, ¿no? O sea, es importante, no lo sueltes. Mm. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo esto. Creo que es inspirador, creo que muchas personas necesitan escucharlo. Y ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Qué haces? ¿A qué te estás dedicando ahorita? Como para que si alguien dice, ay, resoné muchísimo con Evangelina, pues ¿dónde te encuentran y cómo les puedes ayudar? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales que más utilizo, son Instagram, que estoy como, evangelinasanchis, punto coach,
Y en Facebook me encuentran con mi nombre, ¿no? Evangelina Sanchís. Y también tengo mi página web, que yo le digo, ¿verdad? Que es mi base central, evangelinasanchis.com, porque de ahí deriva todo lo demás, ¿no? Allí pueden encontrar la novela, una novela maravillosa, transformacional, que publiqué en el 2020, que se llama El secreto de las flores, que la recomiendo ampliamente. Y ahora mismo estoy a punto, ¿verdad?, de lanzar mi primer curso, que es un curso para enseñar a las personas, ¿verdad?, que tengan interés en aprender cómo escribir todo lo que se necesita, no es como decir la receta que se necesita para escribir una buena historia, eh, ¿no? Como sea, ¿no? Una memoria, una novela, lo que sea, en este curso lo voy a estar enseñando, y obviamente con el ingrediente que yo le pongo a todo, ¿no? Porque el ingrediente que todos mis talleres tienen, aunque yo esté enseñando pintura o cómo escribir un libro, lo que sea, tiene el ingrediente que es donde yo te digo que yo también me considero motivadora, ¿no? Es ese ingrediente donde le comparto, ¿verdad? Mi experticia como life coach para que puedan identificar y desbloquearse, ¿no? Todo eso que les va bloqueando, pero al mismo tiempo yo tengo, ¿verdad?, esa capacidad de inyectar a las personas con esa dosis de inspiración para que la gente se anime. Hay mucha gente que me ha dicho: de solo mirarte me he animado a continuar mi camino, ¿no? No necesitaron estar haciendo coaching conmigo para animarse. Entonces, bueno, estoy trabajando, ¿verdad?, en esto que estoy a punto de lanzar, así que estén al pendiente a través de mis redes, ¿verdad? Se van a enterar cuándo es el lanzamiento, pero ya está, es una realidad porque ya lo tengo casi terminado. Se llama Escritura 101, Amarte, que los talleres que yo doy, ¿verdad? Mi sello es Amarte. Se escribe AM minúscula y arte en mayúscula para resaltarlo, ¿verdad? Y tiene todo que ver con estos talleres de superación personal y arte. Así es que bueno, allí van a estar al tanto de todo lo que hago. Perfecto, muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto tenerte por aquí. De todas formas, yo aquí abajo voy a dejar tus datos para quienes quieran conectar contigo. Y pues muchas gracias. Me dio mucho gusto tenerte como invitada el día de hoy. Me dio muchísimo gusto estar contigo, Mayela. Tu programa, ¿verdad?, es extraordinario. La plática fue súper exquisita. Espero que se repita en algún momento porque la verdad lo disfruté muchísimo y le mando un saludo cariñoso a toda tu audiencia, que espero hayan podido obtener, ¿verdad?, algo de valor de esta charla que hemos tenido. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Y bueno, pues gracias por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.